Tengan todos muy buenos días. Qué bueno es estar otra vez con ustedes para compartir este estudio dominical que es excelente, bonito y que está localizado en una carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en la iglesia de Roma. Por eso se llama Romanos 15, 1 al 13, que voy a leer lo que el Señor dice en esta carta, ¿no? Es el llamado que Dios le hace al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Y entonces dice que en el verso 13, en verso 7, dice: por tanto reciban los unos a los otros, como también a Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Esta porción de Romanos 15 la estamos leyendo hasta el versículo 13, que termina diciendo: y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice que Dios ha diseñado un plan de salvación perfecto, teniendo en cuenta las actitudes y las aptitudes del ser humano hacia su prójimo. Muchas veces el comportamiento de la persona que va a llevar el mensaje puede ser selectivo. ¿Por qué el Señor hace hincapié en esto? Porque una vez que Dios nos salva a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos en el deber, estamos realmente en el deber de aprender más de la palabra de Dios y compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. Recordemos que siempre decimos que el primer público que tenemos es nuestra propia familia, nuestro hogar. Quiere decir que es allí donde tenemos que comenzar a entrenarnos y a llevar el mensaje de salvación a toda la familia. Y de ahí pues a los vecinos, y donde quiera que estemos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que vayamos, tenemos la razón pues, y el deber de predicar la palabra sin ningún fanatismo, mayormente modelando a Cristo, o sea que las acciones hablen más que las palabras. Entonces quiere decir que ese comportamiento puede ser selectivo de la persona que está llamada a compartir el plan de salvación. Y pueden existir en esa persona, en esos hermanos, ¿verdad?, un prejuicio o varios prejuicios y otros limitantes que el cristiano muchas veces tiene que inventar o tiene que compartir realmente para justificar el por qué no puede predicar en un área de la población o a diferentes personas. Eso es como un discrimen, o sea, eso es como tener una escogencia a quien yo le voy a predicar. También es importante que tengamos en cuenta que la predicación del Evangelio tiene que ser sin ninguna característica o cualidad que deba tener la persona para yo llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque si una persona que sea un adicto a droga, una persona que sea un borracho, una persona que esté enferma, una persona que trabaje en un bar, un prostíbulo, una mujer, entonces no lo voy a predicar porque esa persona no merece la pena. Y Dios dice la palabra que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entre eso estábamos nosotros. Uno mismo tiene que reconocer que uno estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Por otra parte, dice que estamos claros que el plan de salvación diseñado por Dios tiene un basamento universal, que es la tolerancia. La tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia, verdad? Entonces es cuando nosotros podemos compartir la palabra de salvación sin ningún ameno, sin ningún impedimento, como por ejemplo
Hay personas cristianas que no toleran a una prostituta, no toleran a un homosexual, no toleran a una persona que está enferma, un borracho, un adicto a droga, ni nada de eso, porque ellos no consideran pues que esa persona deba conocer a Jesucristo. ¿Y cuántos testimonios hay de personas que han sido rescatadas y limpiadas y lavadas por la sangre de Cristo, que trabajaban en un burdel, mujeres, en una cárcel, estaban en una cárcel? Fue el evangelista a la cárcel y predicó la palabra, hizo el llamado y se entregaron, y esas mujeres comenzaron a tener una vida correcta delante de Dios y el Espíritu Santo haciendo una labor en ella hermosísima. De manera que salen después de libertad y son evangelizadores y evangelizadoras, porque ellos vieron y se ve el milagro de la salvación en ese tipo de personas. Entonces dice, ¿cómo puede compartir el plan de salvación a una persona que tenga tanto prejuicio, que es intolerante frente a una persona que tenga cualquier defecto, cualquier trastorno, digamos así, en su conducta, en su personalidad? Eso también hay que realmente ponernos nosotros a ver qué intolerancia tuvo Cristo cuando escogió a los discípulos que iban a andar con él. ¿Verdad? Que a Judas, Cristo no se equivocó cuando escogió a Judas, cuando escogió a Tomás, el incrédulo, cuando escogió a Pedro, que lo negó 3 veces. Nada de eso, él escogió y él sabía lo que estaba haciendo. Dios no se equivoca. Ahora, ¿qué es la tolerancia? Es la pregunta que nos podemos hacer ahora. Dice, es permitir los puntos de vista prácticos y las creencias de los demás. Es realmente permitir. Si nosotros, estamos en una reunión o estamos en una sala de espera para ir a una consulta de un médico y hay varias personas, entonces hay un católico, un testigo de Jehová, un mormón. O sea, no podemos ponernos ahí a discutir por religión ni nada por el estilo, porque no vamos a ganar nada. Eso está dentro del renglón del fanatismo. Y existe el fanatismo religioso, el fanatismo deportivo, el fanatismo político, que la gente se enfrasca en unas discusiones que no van a llegar para nada. O sea, una polémica, porque es la palabra verdadera, una polémica que más bien lo que hace es estorbar en el plan de salvación para que una persona oiga el mensaje de salvación. Por eso dice acá, por ejemplo, en medicina existe la tolerancia, que es la habilidad que tiene un cuerpo de resistir a un antibiótico, pongamos. La persona, para tratar una infección, ya un antibiótico no le hace efecto porque lo ha usado varias veces, entonces ya hizo una tolerancia. Ese medicamento ya no sirve para ese caso. También en ingeniería, por ejemplo en mecánica, en ingeniería eléctrica, hay máquinas que también en la misma ingeniería de sistema o de computación, ¿verdad? Hay computadoras que se les daña el disco duro y hasta ahí llegó. Tienen que cambiar el disco duro, o sea, porque hubo una intolerancia, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que dice la palabra en cuanto a la tolerancia. Dice en Habacuc capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente: ¿por qué miras con agrado a los que proceden? ¿Por qué miras? Habacuc 1:13, perdón. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío insulta al que es más justo que él? Así hay personas, ¿verdad?, que tienen ojos para una cosa y otros para otras no. ¿Y cuántas veces se ve eso a diario en las poblaciones, en los pueblos, en las ciudades? Que personas que se hacen, eso es lo que decimos aquí en criollo, se hacen la vista gorda ante una situación y después dejan pasar las cosas, y esto es realmente formar parte de la situación que se está viviendo. Entonces dice en Hechos capítulo 8, 14 y 15, dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Recordemos que los judíos eran intolerantes con los samaritanos.
Recordemos que los judíos eran intolerantes con los samaritanos, por unas razones históricas, religiosas, qué sé yo. Entonces, ellos para ir de un sitio a otro, si tenían que pasar por Samaria, tenían que dar un vueltón para no meterse por el territorio de Samaria. Entonces, dice aquí que en Hechos 8, 14 y 15, que el Espíritu Santo estuvo y sigue estando en las poblaciones y que allí llega la voz de Dios y Dios hace los milagros de salvación, bueno, demasiado. Gracias a Dios, porque no debe haber ninguna intolerancia en las personas. Porque si nosotros somos salvos y el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, es para anunciar las virtudes del Señor, para anunciar esas virtudes. Y cuando anunciamos esas virtudes no debe haber en nosotros nada que empañe ese testimonio, que va a hablar por sí solo del plan de salvación que nosotros también estamos disfrutando. En tercer lugar dice que en Hechos capítulo 10, del 45 al 47, dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, cuando una persona cree en el Señor y acepta a Jesucristo como Salvador personal, no, la religión pone una serie de inconvenientes, si es casada, si es casado, si es esto, es el otro. No, para el bautizo no hay que estar poniendo impedimento, porque el bautizo es una orden de Dios que tiene que cumplirse. El que se va a bautizar y el bautizador. Eso vamos a tenerlo bien claro. Yo una vez oí a un pastor que me dijo que había una hermana que tenía un problema muy grave y se salió de la iglesia donde ella creyó, porque no la bautizaban, porque tomaba pastillas anticonceptivas, me por favor, porque tomaba pastillas anticonceptivas. Ella no la bautizaron. ¿Y qué es eso? Eso no puede ser un impedimento. Primero, porque yo creo que el que hace la labor es el Espíritu Santo de Dios. Ahí nadie puede ocupar ese cargo y esa labor y esa función tan bella del Espíritu Santo, por más santo que sea. O sea, nadie puede tratar de comportarse y de funcionar como el Espíritu Santo. Esa es una labor del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, dice acá en Hechos 17 y 18, dice, en el capítulo 11 de Hechos, dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿O quién soy yo? ¿O quién es usted para estorbar el plan de Dios? ¿Por prejuicio? No, por favor, eso no debe repetirse más. Entonces, todas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles han disfrutado y están arrepintiéndose para vida eterna. O sea que ellos creían que nada más que el plan de salvación eran solamente para eso que se convirtieron, que eran judíos, porque los primeros convertidos al evangelio fueron judíos, ¿verdad? Y después se abrió el compás de espera, el abanico de posibilidades para los gentiles, y ahí el apóstol Pablo y otros más que se añadieron hasta el día de hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque el plan de salvación no lo detiene nadie. Ningún prejuicio, por más llamativo que sea, puede estorbar el plan de Dios. De manera pues que gracias al Señor, porque podemos ver en Gálatas capítulo 2, 7 al 9, dice, antes por el contrario, como vieron lo que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para los gentiles. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Galacia. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados
como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tenía un problema con la circuncisión y dice la palabra que la circuncisión verdadera es la del corazón, no la del miembro sexual, sino la del corazón, porque la circuncisión del corazón abarca a la mujer y al hombre. Entonces, si vamos a la circuncisión, digamos, anatómica, entonces solamente para el hombre, no. Y entonces el hombre, el único que va a ser salvo, no. La mujer también. Entonces, por eso se dice que el evangelio es para todo el mundo, para hombres, mujeres, esclavos, libres, blancos, negros, de todo, porque todos somos hijos, o sea, vamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Muy bien. Vamos un poco a esto que es bien bonito que se da en la aplicación. Dice, la tolerancia es un tema de enseñanza vital en el plan de Dios, porque forma parte en el diseño curricular espiritual para la formación del pueblo de Dios. Mire, si no hubiese tolerancia en el pueblo de Dios, esto hubiese sido el acabose. Con todo y eso, la intolerancia que hay en el pueblo de Dios, hay mucha intolerancia, ¿verdad? Y eso ha permitido que las iglesias cristianas evangélicas se dividan. Y es el pueblo más dividido, el pueblo cristiano más dividido, el pueblo evangélico. Hay yo no sé cuántas denominaciones, muchísimas denominaciones, que fueron producto de una polémica en base a la intolerancia por un solo versículo. Mire, de la vestimenta, del hablar, del decir, todo es algo. A veces hay cuestiones de cultura de un pueblo y entonces ya por ahí se toma que eso, y eso marca la pauta para ver una división en esa iglesia. Y eso no puede ser así. Entonces dice acá lo siguiente, ¿no? Fíjense que Dios es tan tolerante con la raza humana, con el hombre y la mujer de este mundo, desde el tiempo de Eva hasta acá, gracias a Dios por eso, porque Dios incluye 4 mujeres en el árbol genealógico de Cristo. Fíjense ustedes, incluye primero a Rahab, que tiene el apellido Rahab la ramera, como todavía aparece en algunos textos de la Biblia, Rahab. Aparece luego Ruth, que era de Jordania, que era creyente de esos dioses de la Jordania, los dioses fenicios. Después viene Tamar, una media hermana de Salomón. Y luego Betsabé, que a través de un adulterio y a través de haber estado a sabiendas que David había hecho algo para que el esposo de ella lo mataran en la guerra y se quedara David con esa mujer. Bueno, de ahí viene Salomón y vienen todas esas personas. Entonces lo más importante de todo esto es que esas mujeres, quizás en el pensamiento de un evangélico, de una persona cristiana fanática, intolerante, no hubiesen estado allí, porque no hay santidad en esas personas. Fíjense ustedes cómo Dios actúa de una manera preciosa y hermosa. Como dice el salmista, si Jehová viese mis pecados, pudiera estar yo hablando ahorita, pudiera estar yo de pie, hablando del Señor. Todos tenemos pecados, todos procedemos mal a veces, tenemos una naturaleza adánica que eso se va a aquietar en el momento y va a finalizar en el momento de la muerte del ser humano. De resto, eso está todo el tiempo ahí con nosotros, ¿verdad? Y eso es una cosa que hay que ver con mucho cuidado. Yo voy a leer un anónimo que lo encontré, que dice de la siguiente manera. Este es un señor que conoce a Jesucristo como su Salvador personal y como Señor de su vida. Te van a ver. Dice de la siguiente manera. Cuando me hice miembro de la iglesia, mi círculo era muy grande. Era grande el círculo donde él estaba. Cuando allí nació de nuevo, por primera vez, dice, porque incluía a todos aquellos que como yo habían creído.
Mi círculo era muy grande, mi círculo era muy grande, incluyendo a todos aquellos que habían creído en el tiempo en que yo creí. Estaba feliz con la idea de que los creyentes eran muchos, era casi toda la iglesia. Pero siendo del tipo observador, pronto me di cuenta que muchos creyentes cometían errores. Ya estaba viendo los errores de los demás. Yo solo podía tolerar dentro de mi círculo a quienes, como yo, hicieran lo correcto acerca de todos los puntos de la doctrina y en la práctica. Algunos hicieron lo malo y pecaron. ¿Qué podía hacer yo? Dice, tracé mi círculo otra vez, dejando fuera a los publicanos y pecadores, y dentro conmigo a los rectos y humildes como yo, dice él. Luego escuché malos rumores acerca de algunos hermanos que estaban en el círculo conmigo. Noté que algunos poseían una mente carnal y que sus pensamientos continuamente eran sobre las cosas mundanas. Mi deber para salvar mi reputación fue volver a trazar otro círculo, dejando dentro solo aquellos que tenían reputación de poseer una mente espiritual como la mía. Me di cuenta que solo mi familia y yo habíamos quedado dentro de ese círculo. Tenía una buena familia, pero para mi sorpresa, mi familia finalmente estuvo en desacuerdo conmigo. Y como yo siempre estoy en lo correcto, un hombre debe sostenerse firme en sus creencias. Así que con determinación férrea volví a trazar un círculo, quedándome yo solo, anónimo. Fíjense ustedes cómo la gente fue descartando ese personaje hasta quedar solo, pero ni la familia de él. Entonces, volviendo a lo que sí es intolerancia, a lo que sí es la tolerancia, debemos tener cuidado de no juzgar a nadie. Nadie nos levantó, nos erigió como jueces o carecemos de la autoridad moral para dictar una sentencia. ¿Le molestan las ideas de los demás fácilmente? Hay que pensar en eso. Si te molestan las ideas de los demás muy fácilmente, aún los que están contigo en tu casa, aún puede ser tu esposa, tu novia, o tu esposo, o tu novio, o un hijo, una hija, cualquiera de ellos. Si te molesta, olvídate, ya estás estás empezando a ser intolerante con esa persona. Entonces, te estorban las peculiaridades y características de los demás. Cuidado, quizás le esté faltando algo de tolerancia. O sea, que comienza la persona a intolerar el comportamiento de alguien, no lo soporto, eso no es cristiano nada, y entonces ya haces un esquema de valores de acuerdo a los tuyos y los otros demás que se pierdan. Cuidado, ya hay algo de... Gracias. Ya no hay buena tolerancia en cuanto a los demás. Dice acá, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la miga que está en tu propio ojo? En Lucas capítulo 6, verso 41. Dios nos ha equipado de un arma poderosa que es la alabanza. La alabanza. La alabanza. Si vemos a una persona que llega a la iglesia con una conducta errónea o inapropiada, que no es la que yo tengo, y como yo yo soy más santo que los demás, que ese es otro problema, entonces vamos a situarnos en la humildad. Recuerden que el Señor nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Para qué? Para estar de jueces y viendo los defectos de los demás, no. Para ver defectos, vamos a ver los nuestros, vamos a ver los míos, ¿verdad? Todos tenemos defectos, como también todos tenemos virtudes. Y hay una cosa bien importante, que entonces, cuando la persona llega a la iglesia,
y llega con una conducta errónea o inapropiada, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Alabar a Dios por esa persona, alabar a Dios por la conducta de esa persona, alabar a Dios porque Dios la ama, porque Cristo murió en la cruz por esa persona. Alabar a Dios porque tiene una conducta inapropiada. Usted puede ponerle nombre y apellido, pero alabando a Dios. ¿Por qué hay que alabar a Dios? Porque mientras usted alaba al Señor por esa persona que tiene esa conducta que le choca a usted, pero que Dios la ama, entonces usted no va a ser más santo que Dios. Entonces, mientras usted alabe a Dios, usted está colocándole grillos y cadenas al hombre fuerte que mueve esa persona. Y entonces, dice la palabra que si nosotros con la alabanza le colocamos grillos y cadenas al enemigo, a esa persona, que puede ser hasta un hijo suyo, hasta su esposo o la esposa, puede ser, ¿por qué no? Y entonces usted ejecuta contra ellos el juicio decretado en los cielos. Pero si usted se pone como un juez a hacer señalamientos con el dedo índice, a señalar el que es santo y el que no, usted está diciendo yo soy más santo que los demás. Y usted está siendo mentiroso a Dios, porque usted no puede ser más santo que Jesucristo. Pero fíjense una cosa importantísima. También dice la palabra que lo importante es que creamos a Dios, que le creamos su palabra, que hay una función dentro de la iglesia que Dios se le entrega a cada uno de nosotros, que es esa función, la de ser adorador de Dios las 24 horas del día. Si yo pierdo mi tiempo viendo los defectos de los demás, me estoy yo mismo buscándome un problema delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. ¿A qué vino Jesucristo? A estar allí colgado en una cruz. ¿No? Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y entre eso está usted y estoy yo. O sea, quiere decir que el Señor nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando digo muertos en nuestros delitos y pecados, no fue que encontró un cadáver. Se lo encontró una persona que tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de la persona muerto. Y vino el Espíritu Santo de Dios y le dio vida. Entonces hubo una interacción, espíritu del hombre o espíritu de la mujer, el alma del hombre y el alma de la mujer, y el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, y se unieron, y entonces salió de ahí una nueva criatura que Dios necesita para llevar el mensaje de salvación. Dios no puede contar con una persona prejuiciosa, difícilmente. ¿Y cuántas personas prejuiciosas están todavía esperando que el esposo se entregue al Señor, que los hijos se entreguen al Señor? ¿Pero por qué? Porque esa persona ha tenido una actitud totalmente errónea e inapropiada que ha impedido que el plan de Dios se cumpla en su familia. Vamos a ver cómo lo que le pasó a este señor, que terminó solo dentro de un propio círculo que él mismo se trazó, y allí se quedó. O sea, gracias al Señor por esta palabra tan hermosa y realmente tan ilustrativa. Y yo doy gracias al Señor porque usted la puede compartir con las demás personas. Hágale, vamos a llamar, invítelos a que sintonicen en YouTube, en su computadora, por internet, ¿verdad? Y estas redes, ¿verdad? Que son importantísimas, y usted pueda oír de esta palabra tan hermosa como es el plan de salvación, que se hizo en base a la tolerancia de Dios. Si Dios, hágase esta pregunta, si Dios no hubiera hecho o no hubiera diseñado ese plan de salvación, ¿pudiera usted o yo estar en ese plan incluido? Personas pecaminosas como nosotros, no, pero estamos lavados por la sangre de Cristo. Y cuando usted vea a alguna persona, no lo vea como tal, sino véalo a través de la sangre de Cristo, que fue la que Cristo derramó en la cruz para salvación nuestra. Dios me lo bendiga, y recuerde, comparte este estudio, sáquele provecho y nos informa realmente cómo ha sido para ustedes este estudio en este día. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo.